Bienvenidos a Noticias 7, tenemos amplia información que entregarles en esta mañana. Buenos días, compañeros. Carolina, Lautaro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Meche, Lautaro, amigos televidentes? Buenos días. Pues sí, hoy recargados de información porque vamos a contarles lo que ocurrió ayer en el Legislativo, en donde se censuró a la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, pero también nos acompañará hoy en nuestro estudio Noticias 7 el alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz. Compañeras, buenos días. Buenos Carolina, días. María Mercedes, amigos televidentes. También tenemos el pronunciamiento oficial del gobierno del presidente Lasso sobre este informe archivado de la policía, su respuesta al medio digital que hizo esta investigación y que hizo estas denuncias públicas, pero también tenemos información sobre la salida de alias JR, Junior Roldán, cabecilla de los choneros, quien ayer abandonó la penitenciaría del Litoral tras un habeas corpus que le otorgó un juez. Importante información que los invitamos a que se queden con nosotros y además que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también a través de nuestras redes sociales. Aquí iniciamos. Nuevamente, buenos días y bienvenidos. Junior Roldán, alias Junior, recuperó su libertad tras la decisión de un juez que aprobó un habeas corpus. El presidente Guillermo Lasso rechazó rotundamente la acción judicial. El juez que sigue la causa del caso de la muerte de María Belén Bernal llama a juicio a Germán Cáceres y al teniente Alfonso C. Nuevo titular de la judicatura, William Terán, fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana Temporal. El magistrado fue propuesto por la Corte Nacional de Justicia. En el mundo, en Turquía sigue el drama tras 7 días del terremoto, donde las autoridades han detenido a muchos constructores como presuntos responsables de la caída de miles de edificios. Dio el habeas corpus a Junior Roldán, alias Junior, cabecilla de los choneros, con el que salió de la penitenciaría del Litoral la tarde de este martes 14 de febrero. El presidente de la República rechazó el fallo judicial y señaló que el pasado 3 de febrero, alias Junior intentó presentar el mismo recurso para así conseguir la libertad. Además, culpó de este hecho directamente al sistema de justicia, también a la Fiscalía, pues Roldán es uno de los hombres más peligrosos del país. La justicia ecuatoriana ha dejado libre al más grande y peligroso delincuente, alias Junior. No existe la colaboración de la justicia, no existe la colaboración de la Fiscalía y de otras instituciones del Estado para trabajar en conjunto en favor de ustedes, en favor de la seguridad de la familia ecuatoriana. Es lamentable, ecuatorianos. Tengan la certeza de que su gobierno, junto con las fuerzas del orden, seguiremos trabajando para luchar contra las mafias, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Junior Roldán, alias JR, entonces ya salió de la cárcel. Esto ha generado una serie de repercusiones, como ya escuchamos al presidente. La Fiscalía también, por cierto, se pronunció y respondió que esto se debe al habeas corpus que le otorgaron porque hubo un informe del SNAI que no estaba bien hecho y en el cual permitían entonces que el juez tome la decisión de esta prelibertad para Junior Roldán, quien por cierto tiene 2 sentencias por asesinato, por homicidio en algunos casos específicos. Y justamente, pues este no es el primer intento de Junior Roldán, alias JR, y su defensa de intentar que él salga de la cárcel. Recordemos que él en diciembre ya había obtenido esta prelibertad por después de haber cumplido el 40% de la pena por el delito de asesinato y también otros que él estaba siendo investigado. En ese momento él salió escoltado de 36 personas que estaban muy fuertemente armadas. Esa noche, el 15 de diciembre, hubo un enfrentamiento en Guayaquil. Ahí se los detuvo de nuevo, se los capturó y por eso se le estaba investigando por el presunto delito de tráfico, de tenencia de armas, de lo cual no fue acusado y por eso también se pedía que él sea liberado. Al final fue sobreseído porque no hubo el impulso fiscal para poder pues imputarle cargos, así se decidió, pero en todo caso pues finalmente está ya libre. En este caso, como vemos, hay los cuestionamientos porque no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando de un líder criminal.
Claro, y además, bueno, lo que se presume es que él en estos momentos se dirigió hacia el cantón El Triunfo, también en la provincia de Guayas, de donde él es oriundo y donde, por cierto, tiene una gran cantidad de aceptación por parte de la población, quienes incluso la semana pasada llegaron a la penitenciaría y en imágenes pudimos, ahí estamos observando, esto fue de la semana pasada, hicieron un plantón, favor, ¿no? exactamente, hicieron una protesta y es que Junior, y esto para contarles como un dato extra y anecdótico, el 31 de diciembre del 2022 organizó una gran fiesta en El Triunfo con artistas invitados, pagado por él, para la gente de ese cantón y por eso es que lo apoyan, lo quieren tanto, es una especie de Pablo Escobar en este cantón de la provincia del Guayas. En buena hora, en esta ocasión, su traslado hacia allá no tuvo incidentes como los que tú relatabas, Carolina, donde también hubo pues intercambio de balas entre la policía y la guardia privada que lo protege y lo sigue a todas partes. Pero sí, el pronunciamiento del presidente de la República la noche de ayer, sí, contundente, y que lo vamos a conversar y a presentar más adelante. Pero, y en otros temas judiciales, el juez Edwin Gallo suspendió la audiencia preparatoria de juicio por el femicidio de María Belén Bernal. En los exteriores de la Casa de Justicia, donde se llevó a cabo la diligencia, la madre de la víctima pidió el juicio para los dos procesados, es decir, para Germán Cáceres y para el teniente Alfonso C. Divididos por un cerco policial, decenas de personas se apostaron para la audiencia preparatoria de juicio por el femicidio de María Belén Bernal. Por un lado estaba Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, que pide se llame a juicio a Germán Cáceres y al subteniente de policía Alfonso C. Se han hecho las investigaciones, tenemos solamente un asesino confeso y tenemos un teniente por omisión que se quedó dormido con su mascota. Por favor, jamás me la van a devolver. La Policía Nacional me debe mucho. Mientras que por el otro lado, la madre de Alfonso C. quien pide se lo declare inocente. Y él escucha unos ruidos que no alcanzó a distinguir y ese momento salió de su habitación a ver qué es lo que estaba pasando y lo que vio era al señor Cáceres que le dijo que se largue, pero él no vio nada más, no sé de qué omisión. Él debió activarse y evitar le maten a mi hija. Y en la audiencia, el juez, al no encontrar vicios de nulidad, resolvió la validez de la investigación de Fiscalía. Tenemos todos los elementos de convicción necesarios para acreditar la responsabilidad penal del procesado Germán Cáceres, así como la omisión grave en la que incurrió el señor Alfonso Sebastián Camacho. Sin embargo, la abogada del subteniente de policía espera que la justicia declare el sobreseimiento de su defendido. Estamos convencidos de que es inocente. Él no escuchó los pedidos de auxilio y así los hubiese escuchado que no es así, él no tenía la posibilidad de impedir la lamentable muerte que se dio de la abogada Bernal. En la audiencia preparatoria de juicio, el juez Edwin Gallo evaluará las pruebas de cargo y descargo y decidirá si llama a juicio a los acusados o determina el sobreseimiento. Alrededor de 200 testigos están llamados a la diligencia. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, entonces se espera que en las próximas horas se reanude esta diligencia judicial para poder conocer finalmente si es que hay este llamado o no a juicio. Como escuchamos, pues son 200 testigos por parte de la defensa de María Belén Bernal que estarían y formarían parte de los argumentos y los elementos de convicción que ellos quieren plantear, pero por parte también de la defensa de Germán Cáceres lo que está dicho es que se está intentando de que este proceso, pues a él se lo acuse de homicidio, no de femicidio. Aquí pues hay que decirlo, en la norma legal, en nuestro COIP, ambos delitos se sancionan con hasta 26 años de cárcel, pero en el caso de femicidio existen agravantes porque se trata de un tema de género y eso es algo que tendrá que considerarse dentro de pues la audiencia que se lleva a cabo hoy. Sí, hoy a las 8 de la mañana, por cierto, ya en pocos minutos, son las 7 y 9, en una hora un poquito menos, se lleva a cabo esta audiencia preparatoria o evaluatoria de juicio, no es el juicio como tal. En esta diligencia lo que se hace es presentar documentos, pericias, para que el juez tome la decisión. Pero lo que tú comentabas, si esto empieza a procesarse como un homicidio, la pena es menor y es lo que está apuntando en este caso la defensa de Cáceres. Y también han presentado un recurso de decir que el juez es incompetente, pero esto se refiere a un tema jurídico, que es decir, el juez actual es de la familia, de la niñez y la mujer. Por eso tiene que llevar a cabo una causa de femicidio. Pero si logran cambiar la figura procesal a homicidio, este juez ya no podría estar a cargo, sino que necesitan uno de garantías penales y eso también pues retrasaría el proceso, que es lo que le convendría a la defensa de Germán Cáceres y también de Alfonso C., quien dicen que está responsabilizado directamente por la omisión, porque él estuvo ese día y escuchó lo que había sucedido, ¿no?
Bueno, y en el caso de Naomi Arsentales, vamos a contarles, amigos, que los 14 meses de la muerte de esta joven en Manta, la familia Arsentales Sabando solicitó ya a la Fiscalía presentar el pedido de llamado a juicio al principal sospechoso, que además es fiscal de Manabí. Veamos. Era a finales del 2021 en Manta, Hotel Poseidón. La madrugada del 12 de diciembre de ese año, la policía levantó el cadáver de una joven de 23 años, quien amaneció muerta en una habitación. El primer sospechoso, su pareja Juan Carlos Izquierdo, que además era fiscal de la provincia de Manabí. 14 meses después se espera el llamamiento a juicio, según el abogado de la familia Arsentales Sabando. Todos los elementos de convicción para que se configure el caso, para tener presunción grave, fundada de que existió un delito, en este caso el delito de femicidio, y de que el responsable es la persona que nosotros hemos denunciado. Más bien, la otra parte, por parte de la defensa técnica de la persona investigada, no ha colaborado en la investigación. Suspendido por 60 días sin sueldo, ahora Izquierdo sigue en su cargo, aunque tiene otro delito en el cual está siendo investigado. Yo no creo que el Consejo de la Judicatura no tenga la facultad para proceder a la destitución de un funcionario que está siendo investigado por un femicidio. Para la familia y su abogado, es momento de cerrar este caso, ya que ha pasado más de 14 meses y la instrucción fiscal debe cerrarse, pues hay los suficientes argumentos jurídicos. Byron Galarza, Noticias 7. Bueno, como vemos, han pasado ya 14 meses de la muerte de Naomi Arsentales, que realmente conmocionó también a la sociedad ecuatoriana, sobre todo por lo que se decía alrededor de esto, que se trata del presunto autor, pues un agente de justicia del Ecuador, y que actualmente, pese a que está siendo señalado, pese a que está siendo investigado, continúa en funciones. Exactamente, Juan Carlos Izquierdo es el nombre de este fiscal de Manabí. Y lo que se decía hace unos días, porque se volvió a comentar sobre el tema, este fiscal que está en funciones puede ser el caso que tenga que acusar a alguien por un delito de femicidio o de violencia contra la mujer. Él mismo. Él mismo, es lo que decía Karen Sichel, asesora jurídica de la presidencia. Ella mencionaba cómo es posible que este fiscal Izquierdo, si es el caso, lleve a cabo un proceso cuando él mismo estaría involucrado en algo muy similar. Otro punto que quisiera también acotar sobre lo que ha dicho el abogado Luigi García, y lo dijo hace algunos meses, lastimosamente en el Ecuador tenemos casos mediáticos que sí, duran 2, 3 meses y la gente se olvida. Bueno, 14 meses, Carolina, como tú lo mencionas, y este caso, para mucha gente, quedó en segundo plano y no se hablaba de esto. Exactamente. En el momento en el que se dieron los hechos, pues sí causó mucha conmoción, hubo mucho ruido, tanto en redes sociales también como en los medios tradicionales, pero finalmente pues se dejó de sonar, y eso también ha generado que en el proceso, al parecer, se haya también detenido, y pues como vemos, ha pasado 14 meses y no ha habido este llamado a juicio, en el cual, como ya explicábamos antes, pues se analizan los elementos que se tienen para poder abrir la audiencia, acusar al presunto homicida, en este caso femicida. Pues veremos lo que ocurre. Como decimos, en este caso sería el Consejo de la Judicatura pues el que debería tomar acción, quizá administrativa en este caso, al considerar un tema muy polémico, que la misma persona que es acusada de pues femicidio sea acusador de otro. Y para cerrar el tema y que el contexto nos permita a la gente, sobre todo en casa, entender qué pasó. Naomi Arsentales fue encontrada sin vida en un edificio lujoso de Manta. Luego, en ese edificio era donde vivía el novio en ese entonces, el señor Juan Carlos Izquierdo. Y la primera versión fue que ella se suicidó. La encontraron sentada con un cable en su cuello y con un nudo que, dice el abogado, era imposible que ella misma se haga ese nudo y se suicide de esa manera. Y además, cuando las personas se quitan la vida, pues terminan colgadas, disculpen la expresión gráfica, pero no sentada. Entonces eso dio indicios a la familia de que algo más había pasado, porque también había denuncias de que la pobre Naomi Arsentales, la joven de 24 años, había sido violentada en ocasiones anteriores por quien era su pareja. Niveles de violencia impresionantes en nuestro país. Ahora vamos a revisar lo que ocurrió el día de ayer, cuando moradores del sector La Carolina, en el norte de Quito, reportaron una balacera en horas de la tarde, cuando hombres armados habrían tratado de robarle a un sujeto. La rápida acción policial contuvo la emergencia. En esta calle, donde el único ruido proviene de los vehículos, la tarde del martes hubo un sonido diferente. Una ráfaga de disparos y los rastros de sangre en la vereda marcaron una escena de película en la Loya El Faro y República, en el norte de la capital, a causa de un supuesto intento de robo. Según testigos, 2 hombres salían del banco cuando 3 motocicletas los interceptaron. En total, eran 6 sujetos, de los cuales 4 se bajaron para amedrentar a su víctima.
Lo golpearon y la sangre quedó en la vereda como testigo del altercado. Pero lo que no sabían los antisociales es que un policía encubierto que se encontraba en la cuadra del frente los vio y actuó. El agente logró que los hombres de las motos se alejaran, mientras el herido también huyó. Pero las balas quedaron por todo el lugar. Acompañándole a mi amigo y nos aterramos porque pasó a escaso 1 metro de arriba de nosotros el balazo. Los vidrios rotos de los autos estacionados en la concesionaria fueron los únicos afectados porque afortunadamente no había personas en su interior. Yo ya estoy aquí en el sector como unos 3 años, primera vez que oigo algo así. El alcance de los impactos inclusive llegó a los edificios del fondo. Postilló la pared. Estamos nosotros del otro lado. Lo que nos llamó la atención es que tan lejos llegue. Podía herir a alguien. Cuando parecía que todo había terminado, la víctima volvió en búsqueda de su cédula. No la encontró, pero sí rindió versión ante la policía y luego, a paso ágil, se esfumó de la escena sin voltear la mirada. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, quisimos presentarles entonces esta nota que sucedió ayer y que estábamos cerca del canal, pudimos acercarnos y observar el mensaje sobre todo a las personas. Es que si usted va al banco, no se olvide que si va a sacar alta suma de dinero, hable con la policía para evitar en este caso que hayan ladrones, como se presumen muchos de estas situaciones. Y también, bueno, importante la labor policial en el sentido de que hay policías encubiertos, valga la redundancia, hay agentes que están ubicados en diferentes zonas y que en el momento de que se presente una emergencia pueden utilizar el uso progresivo de la fuerza para tratar de controlar las emergencias y las acciones, en este caso violentas. Reiteramos, había un hombre que fue golpeado, amedrentado, le dieron un cachazo, como se denomina en las calles cuando te golpean con la culata de la policía. Pero sí, luego volvió, luego regresó por su cédula. Exactamente, eso es un caso como extraño, ¿no? Sí. Regresa a recuperar su cédula de identidad, no la encontró y se fue sin mayor dar explicaciones, mejor dicho, declaraciones en ese momento, ¿no? Y se fue rapidísimo. De una manera extraña, ¿no? Habló ¿Qué con sucedió? La policía, sí. Habló brevemente con la policía. Exactamente, entonces, bueno, y de lo que nos dijeron la policía, en este caso no hubo robo, no se llevaron nada. El hombre sí tenía una mochila cuando salía del banco, es lo que se presume, pero finalmente pues no se llevaron nada. Eso es lo que se conoce de este caso, pero reitero, el mensaje yo me mantengo en lo otro, que es lo que muchos ciudadanos hacemos, ir al banco, sacar dinero, bueno, hay que tener cuidado entonces, de todo caso. Así es. Bueno, vamos a una pausa cuando son exactamente las 7:17. En breve corre el plazo para que los partidos políticos retiren del espacio público la campaña electoral. Les contaremos también sobre las multas en este caso. Regresamos. Ecuador TV. ¿Aló? ¿Sí, con el mismo? No. Un documental que revela una letal realidad. Y El Sahara Occidental está entre los 10 países más contaminados de minas de bombas y restos de guerra. Personas que viven su día a día esquivando la muerte. La mina es lo más peligroso que puede encontrar el ser humano. Y los héroes que arriesgan su vida para salvar otras. La Algam, en Cine del Mundo. Este sábado a las 9:30 de la noche, por Ecuador TV. Que presentó en un medio digital, el gobierno se pronunció para rechazar lo que considera un abuso de la libertad de expresión y una serie de falsedades para caotizar el país. Estas últimas semanas, un medio digital ha insinuado que el presidente del gobierno del Ecuador, su presidente, está presuntamente envuelto en una supuesta red de corrupción. Si bien me propuse no responder los insultos y ataques, porque mi interés es resolver los problemas de ustedes, los ecuatorianos, estos personajes han agredido mi integridad y la de mi familia, y no se los voy a permitir. No existe una trama, red ni estructura de corrupción. No existe.
para el registro de la historia. Sí, soy un demócrata. Sí, he tenido mucha paciencia. Ustedes conocen que lideré la promulgación de la nueva ley de comunicación que garantiza la libertad de expresión. Y han sido testigos cómo un medio digital y algunos acólitos sensacionalistas han dicho, inventado, publicado, transmitido cualquier historieta absurda. Ustedes saben que he respetado al que piensa diferente e incluso a quien difama. Y me he mantenido prudente, confiando que la verdad los golpee. Pero mi paciencia tiene un límite. Por ejemplo, el caso del general Arauz. Él pudo haber conversado con las personas que él quisiera. Y al menos algunos de ellos nunca hablaron conmigo para abogar por el general Arauz. Nunca abogaron porque sabían que yo tengo un criterio formado y que no iba a cambiar de opinión. Es así como el 3 de agosto del 2021, mediante decreto ejecutivo número 146, di de baja al general Arauz. Posteriormente, él presentó una acción de protección que me llevó a que el 26 de abril del 2022 vuelva a suscribir un decreto, esta vez el 407, para darlo de baja. Y en cuanto a la gerente de Banecuador, la señora Lupe Velasco, fue despedida, removida del cargo de gerente de Banecuador exactamente el 1 de octubre del 2021. Breve contexto sobre todo de la parte final de lo que menciona el presidente. Dentro de todas estas investigaciones, de este informe, lo que se mencionaba es que el general Arauz buscó, mediante operadores políticos, que lo ascendieran a general de la policía, y hubo reuniones, que eso sí está documentado, pero lo que ha dicho el presidente es que eso no influyó para nada en su decisión de destituirlo. Lo mismo con quien era titular de Banecuador, que fue reemplazada meses después, que también hubo este supuesto intento de pedir que la mantenga en el cargo, y por eso le explica, como lo hemos escuchado, que en ambos casos él tenía un criterio formado de que no los quería dentro de su gabinete, y por eso, evidentemente, mediante decreto, los destituyó a ambos. Ahora, esta investigación que hace el medio digital como tal también fue presentada en la Asamblea en una comparecencia dentro de esta comisión legislativa que está indagando los hechos alrededor del caso Encuentro. Ese día en el que se presentó también todos estos elementos, pues estuvo presente, recuerden ustedes, el ministro del Interior, Juan Zapata, que se pronunció al respecto, y él también en ese momento pues ya había anticipado lo que finalmente el presidente lo dice. Esta investigación se realizó años atrás y fue la Fiscalía la que había archivado a no encontrar elementos. Entonces, en este caso, pues lo que se decía es que los cuestionamientos o las preguntas al respecto de por qué se archivó, pues sería la Fiscalía y el fiscal encargado del caso el que debería de responder. Ahora, lo que sí es cierto es que dentro de la comisión, pues esto se utilizará como algún elemento que tendrán que analizar los legisladores para finalmente pues hacer su recomendación al Pleno del Legislativo en las próximas semanas. Bueno, y también como resultado de todo este caso, Bernardo Manzano presentó su renuncia como ministro de Agricultura. En la carta dirigida al presidente Guillermo Lasso señala que el motivo de su dimisión obedece a que fue mencionado en la investigación de un medio digital donde se dice que llegó al gobierno también por una persona externa a la administración, lo cual califica de falso. En la misiva dice también que la conversación mencionada en esta publicación obedece a 10 meses antes de que sea designado como ministro. Manzano entonces es el tercer ministro de Agricultura en salir, en este caso, del gobierno. Primero fue Tangibera, luego Pedro Álava, y ahora él. El gobierno sí explicó mediante una carta, y el propio Manzano, perdón, no el gobierno, Manzano dijo en una carta que él llegó al gabinete ejecutivo, a la presidencia de la República, luego de una serie de reuniones en las que, por ejemplo, conversó con Iván Correa, quien era secretario de la Administración Pública, y luego de estas reuniones técnicas, el presidente Lasso le hace una invitación para que forme parte de su gabinete como Ministerio de Agricultura cuando iban a cambiar a Álava.
Sin embargo, bueno, ya lo hemos escuchado entonces, dentro de este reporte, de esta investigación, supuestamente, señor Rubén Cherres era quien recomendó y pidió que pongan a Manzano. Ya lo ha negado completamente, quien era ministro hasta ayer. Así es, Manzano, recuerden ustedes, estuvo en el cargo del Ministerio de Agricultura desde mayo de 2022, cuando al cumplirse el primer año el presidente Lasso, él hizo estos cambios dentro de su gabinete ministerial que pues en ese momento, y se dice, son usualmente que se hacen estas evaluaciones anuales. Pero bueno, finalmente no se conoce todavía quién será su reemplazo. Se espera que en las próximas horas también desde el Palacio de Carondelet se emita un comunicado también para la designación de quién será el nuevo ministro de Agricultura. Exactamente. Entre los puntos más importantes o momentos cumbre dentro de la administración de Manzano, no podemos no mencionar el tema de la gripe aviar que le tocó manejar a él en su administración, con esta propagación en algunas granjas de lo que es Cotopaxi, Mabura, Tungurahua, Pichincha, pero también denuncias que presentó él sobre el banano, en la venta del banano, que había irregularidades en el sistema, había un hackeo. Bueno, es parte de lo que él trabajó en este proceso, y también obviamente reuniones con el sector de la leche, con el sector de la uria y con el sector avícola, sobre todo en el tema de los pollos y también de los huevos. Eso es parte como un contexto de lo que fue Bernardo Manzano en casi un año, ¿no, Carolina? El 24 de mayo, dices. Sí, un poco menos de un año. Menos de un año. 7:27 de la mañana, y ahora en otros temas corre el plazo para que los partidos políticos retiren del espacio público la campaña electoral. En Quito, la Agencia Metropolitana de Control prevé sanciones económicas de hasta 4 salarios básicos a los ex candidatos que incumplan con estos plazos. Una vez celebrados los comicios seccionales del pasado 5 de febrero, los movimientos y partidos políticos tienen un plazo de 10 días para poder retirar la publicidad de su campaña en el espacio público. El plazo aplica desde que finalizó el silencio electoral. Esto es un día posterior después de las elecciones. Ahí se contabilizan los 10 días. Estaríamos finalizando el día de mañana. Algunos ex candidatos como Luz Helena Coloma en Quito anunció que su equipo está retirando ya la publicidad electoral. Esta será donada, ha dicho, a refugios de mascotas para que puedan ser reutilizados de ser necesarios, como las lonas en los techos. Los agentes de control vigilan de cerca que la ciudad quede limpia de publicidad y propaganda electoral. Es decir, vamos por sectores durante todos los días de la semana, verificando espacios, lugares en los cuales se ha evidenciado que ha habido una gran cantidad de publicidad electoral que ha sido colocada en postes, en paredes, incluso en los predios que han sido autorizados por sus propietarios para la colocación de publicidad electoral. En caso de no acatar las normas, las multas económicas para las agrupaciones políticas van desde el pago de 2 remuneraciones básicas, es decir, $900, pero si la publicidad fue colocada en áreas patrimoniales y turísticas, la sanción es de hasta 4 salarios básicos, es decir, $1,800. Hasta el momento tenemos 19 actos de inicio que han sido emitidos, 57 informes también que han sido hechos por la Agencia Metropolitana de Control en relación a incumplimientos que están relacionados con publicidad electoral. Carolina Bastante, Noticias 7. Bueno, estaremos hablando de que ya se cumple el plazo que tienen los distintos partidos políticos y movimientos para retirar la propaganda electoral, pero hasta ayer en la tarde, cuando pues un equipo salió a hacer este recorrido, encontramos, de hecho, muy afuera de nuestro medio de comunicación, que todavía están en los postes las propagandas de campaña. Eso se tiene que retirar. Como vemos, existe ya las sanciones. Estaban esperando justamente la Agencia de Control aquí en la ciudad de Quito que se cumpla el plazo para empezar también otras sanciones administrativas y las notificaciones respectivas a los movimientos políticos. Como vemos, $900 de sanción para los que no cumplen con el plazo, pero si es que esta propaganda se encuentra en lugares como turísticos, pues la sanción es de hasta $1,800. Claro, sí, espacio no debido, espacio indebido, mejor dicho, y es que esto no sucede solamente en Quito, sino en todas partes. Sí, si uno viaja a otros lugares, va a encontrarlos, y es curioso porque se las coloca, estas propagandas electorales, antes de que comience la campaña. Ustedes recuerdan que sacamos aquí inclusive reportajes sobre eso, y se acaba ya la elección como tal y continúan. Sí conocemos que hay candidatos y autoridades electas que han mencionado y han promovido una minga
para retirar y hacen un llamado público a todos los que participaron en la contienda del 5 de febrero a que retiren estas, miren lo que estamos viendo en pantalla, estos pósters que pegan en los postes de luz, que por cierto son bastante difíciles de quitar, no es tan sencillo y además que ensucian la fachada porque al retirarlos de forma incorrecta eso queda bastante mal, entonces en buena hora que las autoridades municipales están pendientes de eso. Si no lo hacen por compromiso con la comunidad, con la sociedad, pues que lo hagan por el dinero también, hasta 4 salarios básicos, pues que es un monto importante. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ex ministra de Salud, Jimena Garzón. Ella fue censurada por la Asamblea Nacional mediante un juicio político. La doctora no podrá ejercer cargos públicos durante 2 años. No tenían capacidad. Ya no es ministra, pero igual la Asamblea tomó una decisión y efectuó el juicio político en contra de la doctora Jimena Garzón. Con 102 votos afirmativos, el Pleno del Legislativo censuró a Garzón por incumplimiento de funciones legales y constitucionales. Estoy pidiendo la censura de la señora doctora Jimena Garzón, ex ministra de Salud, así como que todo lo que se ha actuado en la Comisión de Fiscalización y en este Pleno se ha remitido a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado. 14 abstenciones y 7 votos en contra no fueron suficientes para evitar la decisión parlamentaria que prohíbe a Garzón ocupar cargos públicos por los próximos 2 años, aunque desde julio salió del Ministerio de Salud. Me presento ante ustedes como una ciudadana ecuatoriana, sin afiliación política, sin ejercer ningún cargo público. Los asambleístas Ricardo Vanegas y Natalie Viteri, de Pachacutic y del Partido Social Cristiano respectivamente, promovieron el enjuiciamiento político porque, aseguraban, fue responsable de irregularidades en compras médicas y falta de atención médica. Este juicio político también se logró demostrar los médicos y las enfermeras que no pudieron ser atendidos en cuanto a pesar de haber estado en la primera línea, no se los volvió a contratar o no se los contrató para que sigan prestando el servicio. Para Garzón, las acusaciones fueron infundadas. Basada únicamente en lo que se le viene a la mente a un asambleísta blindado por su inmunidad parlamentaria. Sin embargo, Vanegas señalaba que había pruebas suficientes. Deberían haber seguido juicio político a los exministros y a otras autoridades de la Red Integral Pública de Salud que durante la pandemia compraron fundas de cadáveres a más de $100. En todo caso, los legisladores aclararon que la censura no cuestiona su papel en la vacunación de ecuatorianos, al estar al frente de la inoculación contra el COVID de 9 millones de personas en 3 meses. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, de esta manera Jimena Garzón se convierte en la primera funcionaria del gobierno de Guillermo Lasso en ser censurada. Como bien lo explicaba Lautaro, pues ella ya no estaba en funciones, pero el juicio político lo que hace es figura de censura en el cual pues le pone una restricción. Ella por 2 años no podrá ejercer ningún cargo público. Es algo más simbólico que hace el legislativo, que le acusaba principalmente de incumplimiento de funciones por justamente la crisis de falta de medicamentos también y por la falta de atención médica a pacientes con enfermedades catastróficas. Había 5 puntos en los que estaba sustentado, pero estos eran las 2 causales principales que pues este proceso vino por parte del Movimiento Pachacutic y también del Partido Social Cristiano. Ayer pues finalmente se dio esta votación mayoritaria en el legislativo. Y eso que dices tú de los pacientes con enfermedades catastróficas, sí, llamó la atención porque si bien dice que no tuvieron todo un tratamiento correcto durante la administración de ella, ayer, durante el juicio político, llegó un grupo considerable de personas que lastimosamente padecen enfermedades catastróficas y para apoyarla a Garzón, para decir que estaban con ella, y ella mencionó eso durante su exposición porque ella reveló todas las funciones que cumplió durante casi un año en el ministerio, y ella mencionó lo que hizo y tuvo este aplauso y este apoyo de estos ciudadanos que estaban de acuerdo con ella. Sin embargo, se reitera, porque ella lo mencionó muchas veces, ella fue la ministra que encabezó la vacunación, pero como lo dijo el propio Ricardo Vanegas, asambleísta de Pachacutic, no se la juzgó por eso, sino por este supuesto incumplimiento de funciones. La primera entonces que sale, ella ya no era funcionaria, así que simplemente en 2 años no podremos verla en cargos de elección popular. Aquí le preguntamos cuándo vino, usted quisiera volver a la política y nos dijo, luego de este episodio, nunca más. Bueno, 7:35 de la mañana, vamos a... A ver. ¿Aló? Solo hasta fin de mes, pero si mi contrato dice... ¿Qué?
vamos a tener que despertarnos más temprano. ¿Cómo voy a pasar el túnel Guayasamín si ahorita ya llego a las 10:45? Va porque va. ¿Dónde voy a parquear a esa hora? ¿Cómo consigo parqueadero, por favor? Yo pedí que sea más movido, pero espérate, nosotros somos los reyes de tus mañanas, no somos los reyes de tus madrugadas, ¿o qué? Estamos ya en nuestro espacio de entrevistas aquí en Noticias 7. Nos acompaña Pavel Muñoz, alcalde electo de la capital, quien asumirá funciones el 14 de mayo. Señor alcalde electo, bienvenido aquí a Ecuador TV. Y para comenzar directamente, usted había mencionado la semana pasada que iba a tener una reunión con Santiago Guarderas, actual alcalde todavía, alcalde saliente. Era una reunión privada. Quisiéramos saber si ya la tuvieron, esto como parte de la transición que tiene que ver entre las dos administraciones. Lautaro, Carolina, buenos días. A la ciudadanía, buenos días. Agradecerle, no me voy a cansar de agradecerle a la ciudadanía, no solamente a la que votó por nosotros, sino a la que hizo viva la democracia el domingo 5 de febrero. Me reuní ya, establecimos algunos primeros, digamos, ¿qué era lo importante? Determinar puntos donde yo tengo una necesidad de información fundamental, donde el alcalde saliente quiere darme alguna información que considera relevante. Es posible que al regreso del carnaval hagamos una declaración de prensa conjunta para anunciarle a la ciudad cómo vamos a encarar el proceso de transición. Así que el día de ayer hemos intercambiado una primera información. Seguramente el miércoles, esto estamos por confirmar, tanto la agenda de él como la mía. El miércoles de ceniza estaremos haciendo un pronunciamiento de prensa e iniciamos con un conjunto de reuniones donde me parece que necesitamos ver al menos lo siguiente. Primero es el tema de administraciones zonales, es decir, la presencia del municipio en el territorio. Segundo, el tema de empresas públicas, que es todo un mundo. Tercero, el tema de las secretarías que constituyen el corazón programático de la administración municipal. Y cuarto, que es fundamental, la situación de finanzas y del talento humano del municipio. Ahora, señor alcalde, usted ya ha puesto de antemano cuáles serán estos pilares y ejes de su gestión, pero ¿habrá un proyecto insignia durante la gestión de Pavel Muñoz? Más caro, más Carolina, más que un proyecto insignia, porque, digamos, la ciudad está en la lona. Los quiteños solemos entender bien lo que significa esta frase y tenemos necesidades de intervenir en todos los frentes. Por lo tanto, si usted me dice un solo proyecto, yo creo que ventajosamente vamos a tener más. Pero déjeme empezar por el tema de regularización masiva de barrios, por decirle algo, ¿no? Sí. Tenemos entre 400 y 500 barrios que no están regularizados. Ya la regularización es un buen paso, es una obra emblemática, diría yo. Porque el hecho de que una persona no tenga seguridad jurídica de dónde vive a que sí la pueda tener es un primer paso. Pero segundo, esto nos va a permitir llegar con cobertura de servicios básicos, con agua potable y alcantarillado, que hoy no hay. Ese es un elemento. El segundo, vamos y hemos quedado de acuerdo con el alcalde saliente en que se respete la puesta en funcionamiento total de la parte operativa del metro. Sí. Y esto me parece que a nosotros nos devela un segundo paso, un segundo hito, que es transformar de manera significativa y radical el sistema de movilidad de la ciudad. Perdón que le corte con ese tema. Es decir, entonces el alcalde actual no va a continuar con el proceso del metro, lo dejan en stand-by hasta que ustedes asuman la alcaldía. No. Lo que pasa es que en el contrato usted tiene distintas fases, sí, y la una encadena a la otra, digamos, esto es como una secuencia de hechos, ¿no? Lo que se ha dado ya es una operación, pero que no es una operación comercial completa. Y se están haciendo estos pasos, si usted quiere, previos hasta que tengamos la operación comercial completa. En algún momento me dio la sensación que estaban queriendo acelerar esa operación, pero más bien lo que está claro en el contrato es que, digamos, usted al final no podría terminar de hacer esa operación completa en mayo si no si no se mueven los trenes antes, si no hay puesta en efecto del sistema de recaudo. Entonces todo esto es lo que son pasos previos que ya son parte de la operación, pero lo que técnicamente se llama la operación comercial completa será en mayo de este año. ¿El costo del pasaje del metro, eso también lo conversaron? No conversamos ayer de eso, evidentemente el metro es un tema esencial. De hecho, si es que el día miércoles próximo se confirma, y esto le avisaremos evidentemente a la prensa, se confirma nuestra reunión, la primera que tengamos será alrededor del sistema de recaudo completo, ¿no? Porque este es un tema fundamental. El sistema de recaudo supone la tarifa, pero supone la posibilidad de que con una tarjeta el ciudadano pueda subirse a los distintos medios de transporte. No podrá hacerlo todavía al bus común y corriente que tomamos cotidianamente,
pero al menos sí buscamos que ya pueda hacerlo con el metro, con el trole, con la ecovía y con los corredores que dependen de alguna u otra manera de la regulación municipal, digamos, dependen más fuertemente de la regulación municipal. Así que ahí tenemos otro eje de transformación y no me voy a quedar con muchos de ellos, a pesar de que hay significativos. Yo creo que el tercero sería el sistema de protección y promoción social y de cuidados que vamos a hacer en la ciudad. Yo creo que esta va a ser una marca de nuestra administración, en tanto trabajemos en desarrollo infantil integral, tanto como, por ejemplo, el cuidado de los adultos mayores. Ya hay un largo recorrido de política pública alrededor, por ejemplo, de prevenir el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes, alrededor de erradicar la violencia contra las mujeres, y todo esto constituye esto que estamos llamando Sistema Metropolitano de Protección y Promoción Social. Usted ha hablado sobre el tema de las secretarías y una reestructuración alrededor de estas. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es el planteamiento que usted tiene para su gestión en este sentido? Mire, he topado un poco ese tema, en tanto hay que ver cuál es la condición real en la que, digamos, se asume la administración municipal. Sí puedo ver un aparato que es cargado burocráticamente. Ahí hacían referencia sobre mi rol en la estructuración de la estructura municipal. Esto no es así. Esto fue hecho en la Secretaría de Augusto Barrera. Pero creo que con un criterio que es sano. Lo que teníamos antes es una dispersión de fundaciones que utilizaban plata del municipio, pero que se movía en el mundo privado. Por lo tanto, ahí lo que teníamos más bien era una suerte de claro oscuro. Eran público porque recibían plata público, pero eran privado porque operaban en el mundo de lo privado. Entonces esto de alguna u otra manera había que transparentar. La decisión que se tomó en ese momento es dar peso a la figura de las secretarías, pero veo que esas secretarías han crecido de alguna u otra manera en su interior. Por lo tanto, habrá que hacer un buen análisis de eso. Pero es importante la administración municipal y modernizarla, pero es más importante que el municipio sea amigable con los trámites de hacer ciudadano. De hecho, cualquier transformación interna que se pueda hacer no debería sentir al ciudadano. Yo me encargaré fundamentalmente de que la calidad y la calidez de servicios que se ofrecen y se otorgan de parte del municipio sean de calidad, sean con calidez, pero sean sobre todo ágiles y no detengan las actividades económicas, por poner un ejemplo. Claro. Si nos demoramos 3-4 meses en sacar una licencia para poder tener una cafetería en la ciudad, en realidad estamos matando actividades económicas que muy bien podrían ser impulsadas desde el inicio. Así que yo busco un municipio facilitador más que entorpecedor. Por lo tanto, las decisiones que tomemos en materia administrativa buscaremos que no afecten, ¿no es cierto?, en lo absoluto, y que incluso el ciudadano ni siquiera sienta que estamos trabajando en esto, porque, digamos, se opere con mucha diligencia el municipio. Y, por ejemplo, un aspecto incluso más básico, y de esto que usted nos menciona, en un parqueadero municipal, para pagar hay que hacerlo con las moneditas, y se demora eso una cantidad en todos los parqueaderos. Ahí también podría buscarse la manera de implementar la tecnología. Mire, yo lo vine diciendo, Lautaro, desde la campaña, y hoy lo vamos a hacer. Es inconcebible que uno pueda pedir una hamburguesa por una aplicación del celular y que no pueda hacer un trámite en el municipio de la misma manera. Si usted pide algo de comer en la aplicación del celular, le dicen si ya está preparándose, si ya salió y a qué hora llega a su casa. Digo, no sé si lleguemos a ese nivel de que en 30 minutos esté un trámite, pero sí evidentemente bajar significativamente los tiempos y que lo podamos hacer de esa forma. El principio debería ser que el ciudadano tenga que acercarse lo menos posible al municipio y que pueda hacer la mayor cantidad de trámites desde la comodidad de su hogar, de su oficina, desde el sitio en el que se desenvuelve profesionalmente. Nosotros no deberíamos quitarle tiempo al ciudadano para que tenga una relación que termine siendo un vía crucis con el municipio, y eso lo haremos evidentemente haciendo una modernización de los servicios del municipio. Usted menciona aplicaciones móviles. Bueno, en Quito y en gran parte del país uno puede pedir un taxi informal mediante las aplicaciones, y esto molesta mucho a los taxis formales. Me imagino que ya se habrán reunido con usted o pedido una cita para ver cómo regular las aplicaciones. Me he reunido más con el transporte público, no tanto con el taxismo, pero evidentemente también tenemos que hacerlo con el taxismo. ¿Cuál es su postura sobre eso? Mire, debemos buscar el punto intermedio, me parece a mí, ¿no? Primero, es injusto que alguien que tiene un taxi tenga que pasar un conjunto de requisitos para poder tener el taxi y operar. Si la persona que tiene un taxi amarillo hace eso, ¿por qué la otra persona no? Simplemente, digamos, habilita su carro frente a una aplicación y ya lo puede hacer. Ahí hay una competencia que no es desleal, digamos. Pero al mismo tiempo es necesario, indispensable,
que el mundo del taxismo entre a competir con los mismos niveles de calidad o seguridad que da, por ejemplo, una aplicación. Si yo soy un padre de familia y mi hija va a venir a las 12 de la noche de una reunión con sus amigas, evidentemente yo me siento más seguro si me comparten la ruta, si la aplicación tiene un botón de pánico y si puedo monitorear a qué hora está llegando a la casa, sobre todo en el contexto de seguridad que estamos teniendo. Por lo tanto, me parece que habrá que regular sin el punto de que terminen, porque las aplicaciones están en todo el mundo. Entonces, plantearse su eliminación me parece que es una cosa no real y además han terminado siendo un alivio, un desfogue a todo el desempleo que en este momento vivimos en el país. Por lo tanto, creo que debemos encontrar el punto intermedio de una regulación hacia ellos que no suponga una competencia desleal entre ambos. Señor alcalde, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero yo no quiero que se termine esta entrevista sin preguntarle cuál es su estrategia frente a lo que será el proceso de matriculación vehicular, que es uno de los dolores de cabeza de aquí de la capital. Mira, ayer con el alcalde saliente he quedado que le voy a dar atención a eso. ¿Por qué? Porque se está haciendo el proceso de concurso para extender digamos, el contrato de concesión. Dos elementos. Yo a ratos estoy en la línea de poder incluso calificar a operadores privados para que puedan darnos esa certificación. Lo que sí es claro que no podemos caer es en que el operador privado, cuidado, nos dice que no funciona el foco del auto porque quiere venderme el foco del auto. Entonces, cuidado con que genera ahí un conflicto de interés, esto es real. Pero al mismo tiempo creo que lo que tuvimos no podemos volver a tener. Un servicio mal prestado, donde se tiene que hacer colas interminables, donde el ciudadano queda en una inseguridad de cuándo me dan, digamos, la cita, si puedo hacer efectivamente esa cita, eso sí que lo vamos a cambiar. Así que vamos a analizar este tema. Si tenemos que demorar un poquito el tema de la concesión, para asegurarnos nosotros que los estándares de calidad respondan a las exigencias del ciudadano, así lo vamos a hacer, pero en ningún caso volviendo a detonar la necesidad que tiene el ciudadano de una revisión vehicular pronta, ágil y que sea en el tiempo en el que está previsto y en el que el propio ciudadano quiera hacerlo. Y rápidamente me llega un mensaje que le preguntan si ya tiene listo su equipo de trabajo y si estarán académicos. Rápido, por honor al tiempo, señor alcalde. Más que académicos, técnicos, yo creo que habría que hacer una distinción, ¿no es cierto? Pero evidentemente estamos conformando el equipo de trabajo. Tengo vistos ya de muchos nombres, ninguno anunciado, absolutamente ninguno. Y esto me valgo de la televisión para decir, cuidado, que no, yo ya estoy definido que vengo en nombre del alcalde, absolutamente ninguno. Yo le anunciaré a la ciudad cuál será el equipo de trabajo y ahí lo que estamos cumpliendo son requisitos como paridad de género, como alta experiencia y capacidad sobre los temas que van a manejar. Esos serán los ejes centrales. Perfecto, muchísimas gracias a Pavel Muñoz, alcalde electo de la capital, que nos estuvo acompañando en este espacio de entrevistas de Noticias 7, 7:49 minutos, y seguimos con más información. Así nos vamos a una pausa y volvemos con los deportes, ¿por qué no? No se pueden perder los Reyes de tus Mañanas porque tendremos temas muy importantes. Sí, Carlita, uno de ellos es la eutanasia en las mascotas, una decisión difícil, pero tal vez sea la mejor salida. Además, sobre las dificultades en el aprendizaje, técnicas y por qué pasa esto. Además, rica comida en la cocina, como siempre aquí en los Reyes de tus Mañanas. Carlita, ¿a qué hora? 10:30 de la mañana por Ecuador TV. Tenemos una cita. ¡Mua! Un besito. ¿Qué pasa, productor? Cuéntemelo todo. Hola, hola, muy buenos días, feliz miércoles para todos. Empezamos el segmento de deportes y hoy tenemos mucha información. Ayer la Champions League, también tenemos Copa Libertadores, información de los tenistas ecuatorianos y mucho más. Compañeros, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, Mili. Estamos Bien. parecidos, ¿no? Miren, la corbata similar, de Todos. negro. ¿Sí? Sí, muy bien. Nos pusimos de acuerdo. Arrancamos sí, entonces Sí, con estamos la... como medios combinados todos. Con la información porque el día de ayer se jugó ya el primer partido de octavos de final de la Champions League y el PSG fue superado
por el Bayern Múnich. Bueno, yo estaba con el Bayern, pero tengo que decir, siento que algo le pasa al PSG. Hay problemas internos, ¿no? Sí, Hay muchas temas estrellas pendientes también, ¿no? Sí, ya, Se le está estrelladas. pasando lo que le pasó en algún momento al Real Madrid, cuando tenía una plantilla llena de estrellas y bueno, ahora el PSG está viviendo lo mismo. Hay un poco ahí también de conflictos en el camerino. Neymar recientemente habló también de haber tenido un problema. Pero bueno, dicen que todo se trata con respeto. Vamos a hablar ahora del partido del Milan-Tottenham, que también fue por la mínima diferencia. El Milan, sí, eso es lo bueno, ¿no? La remontada no está tan complicada como la que vamos a hablar más adelante con el Nacho, pero es posible todavía que remonten este marcador, igual que el PSG y al jugador Méndez, que es el que le hace el pase pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces ahí están, mire. Es mínimo, o sea, al ojo humano eso es imperceptible. Solo el VAR, porque sí, en otras circunstancias no. Otros partidos también juega Brujas contra Benfica y Dortmund versus Chelsea a las 15 horas. Estaremos también con esta información. Ahora vamos a hablar del Mundial Sub-20. Ustedes saben cuáles son los otros clasificados junto con Ecuador a este Mundial de Indonesia. ¿Ya están? Ya hay, faltan 8 todavía porque son 24 en total, pero ya están confirmados 16. Ahí están, miren. Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, Honduras. ¿Cuántos son en total, Mili? 24 en total. 16 están hasta el momento porque todavía falta que se juegue la eliminatoria de Asia y la de África. ¿Sí? Entonces Europa ahí está también Inglaterra, Francia, Israel, Italia, Eslovaquia y Nueva Zelanda. Fiji también. Fiji también está. Sí, bueno, estas son algunas de las sorpresas. Entonces, ¿cómo se desarrollará esto? ¿Ya hay favoritos? Con estos ya clasificados. Yo creo que favoritos, siempre, ¿no? Siempre Francia, Brasil, me parece que son favoritos. Se ha convertido como un clásico mundial ese. Sí. Así es, bueno, todavía vamos a ver también, ¿no?, cómo se desarrollan los grupos. Va a haber 6 grupos de 4 equipos cada grupo. Los 2 primeros pasarán a los octavos de final y también los 3 mejores terceros o los 4 mejores terceros de cada grupo pasarán también a esta eliminatoria de partido único. Que Ecuador, bueno, repita una buena participación como la última en 2019, pero que lleven a los jugadores que están en Europa. Mili, eso es lo que pide la gente. Sí, yo creo que sí va a haber esa posibilidad. Que tengan las autorizaciones ahora para poder asistir. Ya, es un mundial, ¿no? No tienen la obligación, eso sí está claro, no tienen la obligación de dar o prestar a sus jugadores. En esta categoría no, pero se prevé que sí sea así. En todo caso, vamos a hablar ahora del Manchester United. ¿Ustedes comprarían algún equipo? Sí. ¿Les gusta? Si pudiesen comprar un equipo, ¿cuál comprarían? Real Madrid. Yo voy a decirlo también. Yo el Benfica de Portugal. Yo me quedo con el Bayern, pero el Real Madrid es Yo muy buena inversión. muy buena inversión. Bueno, ¿por qué esta pregunta? Porque el Manchester United está a la venta y Elon Musk en algún momento, el año anterior, dijo en un tuit, voy a comprar el Manchester United. De nada. Después dijo, no, es broma. Pero si quieren, no es broma. Entonces, hasta tiene la capacidad de hacerlo. Exactamente, el dinero no le falta, digamos así. Todo, parece. Piden $5.400 millones. La familia estadounidense actualmente, que es dueña del Manchester United, pide $5.400 millones. Elon Musk tiene una fortuna de más de $188 mil millones. Así es que por ese lado no hay problemas. O sea, ni siquiera sentiría su bolsillo que compró el Manchester United, pero bueno, ya compró Twitter y claro, compró Twitter ahora. Como que no le va hincha del Manchester United, que también ha hecho o prepara una oferta formal, él y así. Bueno, vamos a hablar ahora de Emilio Gómez. Les decíamos, la raqueta ecuatoriana, la número 1 actualmente, que clasificó al Dallas, que estaba en el Dallas Open y tras su gran participación, pues entró al top 10 del tenis mundial. El tenista guayaquileño, que hasta la semana pasada era 102 en el tenis mundial, lo decíamos, escaló 8 lugares en el ranking ATP y hoy se ubica en el puesto número 94, tras una destacada participación en el Dallas Open, en el que llegó a cuartos de final. Eso le permitió entrar directamente al Delray Beach Open, que se juega esta semana y precisamente mañana se enfrenta al estadounidense Taylor Fritz por los octavos de final de este ATP 250. Así es que bueno, esa es la noticia. Ya esta es nuestra quinta raqueta en el top 100 del tenis mundial. Claro que está lejos del papá, ¿no? Andrés Gómez. Pero bueno, está también en el trayecto
perfecto, digamos. Ojalá, sí, ojalá. No, pero ¿Cuántos años tiene? Él tiene 31 años, ¿sí? Esa es la diferencia, claro. 8 de la mañana, gracias a todos. Que tengan un excelente día miércoles. Sí, Buen día para todos. Él juega el Nacional, ¿no? Ojalá.